Goodbye to buying cheap products from other companies, said the president's wife unilaterally declaring contract termination. It was an important client, so I was worried, but then I had a great idea. Understood, we will never deliver to you again. I said this and signed the contract she had brought. Later, the president's wife came back to our company, her face pale with shock. I'm Mia, 37 years old, and I run the company. My company, inherited from my grandfather, is a stable business with many trusted clients. To protect this company and its employees, I constantly study economics and development. We mainly manufacture precision mechanical equipment. Some employees have been here since my grandfather's era and they know more than I do. I visit the site myself and learn various things from them. My passion has been recognized, and even at this age, I have managed to earn the employees' trust. Of course, I also deal with clients earnestly and passionately. Thanks to this, the company my grandfather entrusted to me has maintained stable performance. But there's still more to do. I need to study more to earn their recognition even further. Then one day, something unbelievable happened at the company. It started with the wife of the president of a particularly important client company. She said her husband had a long-withstanding relationship with our company, but she never knew such a childish girl was running it. Saying that, the one looking at me as if scorning me was the president's wife of a major company that has had a contact since my grandfather's time. Mrs. Brown stated that today was the day of the year-end party hosted by Mrs. Brown's husband. It wasn't just any year-end party, but a large-scale event gathering all their business partners. It's an annual event, and this year I was invited and decided to attend. As my grandfather advised, I was mingling and greeting various people at the company. Then Mrs. Brown appeared, saying she was representing the president. Mrs. Brown is usually not involved in the management, so this was my first time meeting her. After a brief greeting and introduction and expressing gratitude for the special treatment we always receive, Mrs. Brown said something surprising. I don't know what tricks you use to deceive my husband, but you might end up facing something terrible, said Mrs. Brown. At that moment, I didn't understand the real intent behind her words. As I stood there in shock, Mrs. Brown moved on to speak to another company's president. She was much more amiable than what she spoke with me, and I couldn't help but wonder why she disliked me so much in just that short interaction. Feeling somewhat dissatisfied, the year-end party eventually came to an end. Instead of going to the after-party, I decided to go back to my parents' home to ask about Mrs. Brown. My parents and grandparents live at my parents' home. I often return to my parents' home to consult with my grandfather. Upon arriving, I immediately apologized for coming over so late at night. My parents warmly welcomed me and mentioned that my grandfather was still awake. Hearing this, I headed to my grandfather's room to ask about Mrs. Brown's remarks and character. My grandfather depicted Mrs. Brown as nothing short of perfect, a devoted wife supporting her husband without asking for anything in return with one son. The more I learned, the more puzzled I became about Mrs. Brown. A few days after the after-party, Mrs. Brown showed up at my company. Her unannounced visit surely surprised my employees and secretary. As I wasn't there, she had to wait, which apparently made Mrs. Brown angry. I'm the wife of the president of one of this company's major clients. Do you think it's okay to treat me like this? It's no wonder this company is nonsensical, being run by a childish girl. In my opinion, Mrs. Brown was the one being unreasonable by showing up unannounced, but I wasn't there to say such things. My secretary ended up getting a lecture from Mrs. Brown. When I hurried back, Mrs. Brown had already left the company, but she informed my secretary that she would return another day to apologize properly. Thus, I made an appointment to meet with Mrs. Brown later. When I entered the president's office, I expected to see the president, but was surprised to find Mrs. Brown sitting in the president's seat, assuming a haughty demeanor. I first apologized to Mrs. Brown for not being available the other day. Then I showed readiness to listen to whatever she needed to discuss. What followed was a surprising statement from Mrs. Brown. Goodbye to using cheap products from other companies. For a moment, I was speechless and probably wore a very astounded expression. Seeing my face, Mrs. Brown scoffed. A company run by a childish girl like you can't be trusted. Not to mention, you're overcharging for the products you deliver. I'll be terminating the contract for cost reduction.
Her claims was so arbitrary that I strongly retorted I wasn't overcharging. Furthermore, I passionately advocated for the quality of my company's products and explained how they have been recognized and continued by the president. However, Mrs. Brown seemed unwilling to listen. Such arrogance from a childish girl. Disgusted, I asked her if the president knew about this. Mrs. Brown then started saying she was now the acting president and had all the authority over the company. When asked why, she informed me that the president had to go abroad urgently due to issues in their production line. Thus, Mrs. Brown, the vice president, was serving as the acting president. I then realized why the president hadn't attended the year-end party. Tomorrow, I'll bring all the necessary documents to terminate our contract to your company. Make sure you're there. I won't tolerate even a second's delay. When I asked Mrs. Brown for the specific time she would come, she begrudgingly told me. That day, I left Mrs. Brown's company feeling like I was being chased out. This company is an important client for us. Without them, we might not be able to pay our employees. Feeling a sense of crisis, I desperately thought of ways to prevent the contract termination. The next day, Mrs. Brown arrived at my company on time. She sadly placed the documents on my desk and urged me to sign immediately. Please, at least let me discuss this with the president. There's no time for that. Both my husband and I are busy people. Unlike your small-scale operation, we are a major corporation. You should understand as a fellow business owner. I was infuriated by Mrs. Brown's condescending demeanor, such an unreasonable method to unilaterally terminate a contract. Moreover, our companies had a long-standing relationship. One would think she, as a business owner, would understand the betrayal this act represented, but there was no sign of guilt from Mrs. Brown. Frustrated with her haughty attitude, I decided to implement the countermeasure I had thought of all night. As a final confirmation, I asked Mrs. Brown seriously, "Are you sure about this?" Mrs. Brown laughed mockingly at my words. Seeing her reaction, I smiled. "Understood. We will never deliver to you again." Mrs. Brown momentarily showed a hint of caution at my quick withdrawal, but as soon as she saw me sign the contract, she smiled triumphantly satisfied. "Thank you. Now we have nothing to do with each other anymore." Mrs. Brown left looking satisfied with herself. As she walked away, my secretary and I deeply bowed, but inside I was smiling, thinking she should have read the documents more carefully. After seeing her off, I sent a brief email to Mrs. Brown's husband. "Thank you for everything up to now." That alone would probably be enough for the president to understand the situation. Soon after, a call came into my company. "Good day. I apologize for the sudden call. I was surprised to see your email. What exactly is going on? I would like to discuss this matter. Could we possibly meet?" To the president's request, I casually agreed. Yes, that would be fine. A week later, the president arrived at my company looking anxious. Alongside him, Mrs. Brown appeared, her face marked with displeasure. After exchanging formal greetings and small talk, the president quickly asked about the reason behind my email. I led the anxious president to a sofa and offered him coffee. Then, sitting opposite him, I prefaced that the story would be long before recounting the entire series of events. I was shocked when Mrs. Brown suddenly announced the contract termination, but I have already signed the documents and I thought it was appropriate to say goodbye to the president who has been so supportive over the years. As I spoke candidly about my frustration, the president turned pale and immediately offered a profound apology. Mrs. Brown, who had come with him, wore a look of surprise. The president, sweating and serious, apologized to me. Mrs. Brown, unsettled by his demeanor, knelt beside him and scolded him in a shrill voice. "What are you doing apologizing to this childish girl? Stop it!" Ignoring Mrs. Brown's protests, the president forcefully made her apologize. Then, glancing sideways at Mrs. Brown, he pleaded with me, "Please, reconsider the termination. Our company relies significantly on yours. It would be a great loss for us." He apologized repeatedly. Mrs. Brown, watching her husband, glared at me with dissatisfaction. "Even if we cut off from the small company, it won't hurt our business. I've already secured contracts with overseas companies to replace it. What's the problem with that?" With that, Mrs. Brown maintained her assertive attitude. I sighed in exasperation at such demeanor from Mrs. Brown. The president, seeing my reaction, was shocked and then furiously reprimanded Mrs. Brown. "You don't understand anything. How could you do this without consideration? We have had a faithful relationship with this company for 40 years.
40 years. Do you not understand the significance of that? Laughing off the president's words, Mrs. Brown retorted, "So what? I don't care about old relationships. Cutting ties with this company will reduce costs and we can lower the prices of our own products. That means we can outdo our competitors. It's all beneficial." The president grew even angrier at Mrs. Brown's words. "It was foolish of me to let you act as president." The president shouted his regret while Mrs. Brown looked triumphantly back at him. At that moment, Mrs. Brown's phone rang. "I'm busy right now," she answered with an irritated voice. However, her demeanor quickly changed to one of panic and confusion. "Wait, what do you mean?" I had an inkling of what was happening but waited until Mrs. Brown hung up before asking. "Is something wrong?" I asked. Mrs. Brown, seemingly overwhelmed, started muttering. "The products we were relying on from the overseas company have been delayed by 3 weeks and everything that arrived is inferior goods." I couldn't help but laugh mockingly at her distress. That's to be expected. Our precision mechanical equipment has a unique aspect that other companies simply can't replicate. "What do you mean?" she demanded. "It's the craftsmanship," I stated clearly, looking at Mrs. Brown sternly. She looked back at me, still not fully grasping the situation. I took the opportunity to explain just how significant our company's cultivated technology and craftsmanship were. Moreover, our products incorporate unique techniques unavailable elsewhere. They can only be replicated with our skilled craftsmen. As I confidently stated this, Mrs. Brown's face turned to one of frustration and defeat. I held my head high, facing her with a triumphant look. Mrs. Brown, who had been yelling all this time, seemed at a loss for words. Now she was looking down, sulking like a child. I asked Mrs. Brown why she had initiated this whole situation. With a defiant attitude, she started explaining, "I want to pass our company to my son, but my husband opposed it and wanted to hand it over to his brother." Apparently, Mrs. Brown's plan was all for her son. She described her son as introverted and not assertive. She had been plotting to set her son up as president, a plan requiring her to take on the role of president in the interim. Fortuitously, a problem arose overseas. Mrs. Brown saw this as an opportunity. With the president away, she aimed to cut off business ties and increase her allies. She kicked out long-standing partners and progressed with contracts she had found, seemingly turning most of the company into her supporters. "The only thing left was this place. Without it, my husband's allies would be completely gone. And as an important client, you have considerable influence, which makes you a hindrance to my plans. I thought I had finally found a company that could produce the parts made here and everything was going well until now." Mrs. Brown glared at the president. Seeing her furious gaze, the president sighed in exasperation. "You truly don't understand anything. Our son doesn't want to inherit this company." Mrs. Brown looked shocked at this revelation. The president, seeing her distress, explained their son's wishes to her. "Our son expressed a desire to pursue agriculture, not business. He wanted to go to the agricultural college, not the economics department. That's why I kept it a secret, as my brother was interested in managing the business." "It can't be true," Mrs. Brown whispered. "It is. Look at this," the president said, showing his mobile phone. There, a message from their son expressing joy at being accepted into the agricultural college and a photo presumably taken in front of the university where displayed. Upon seeing the photo, Mrs. Brown's strength seemed to leave her and she sat down on the floor. The president then turned to me with a desperate plea. "Please, I will spend my life making amends for this incident. Could we possibly renegotiate the contract?" I extended my hand to the president. "Well, if Mrs. Brown no longer involves herself in the management, we can pretend the contract termination never happened." The president's face lit up with relief, but Mrs. Brown, looking bitter, glared at me and insisted that the contract termination documents would not be invalidated. "I absolutely refuse to nullify the contract termination. It was all for my son to become president." Mrs. Brown was clearly being stubborn. I sighed deeply and suggested she take another look at the contract documents. I then asked my secretary to bring the copy Mrs. Brown had given us. "Please, look at the signature area." I pointed to a spot outside the designated signature area where my signature was. Mrs. Brown, seeing it, was taken aback. "This means the contract termination is invalid, right?"
I must admit it was careless of me to sign in the wrong place, but Mrs. Brown, you didn't check it either, so we're even, aren't we? Mrs. Brown remained silent. I then advised her and said, someone who doesn't thoroughly check contract documents is not suitable for management. With those words, the president hurriedly picked up the copy of the document Mrs. Brown had dropped on the floor, checking the contents and then smiling broadly. Thank you. Thank you so much, he repeated. While the president continued his thanks, Mrs. Brown sat beside him, her face filled with regret. Afterwards, I was relieved to have retained an important contract and was praised by my grandfather for securing the future of our employees. However, Mrs. Brown, it turned out, had been doing similar things with other companies, and the president found himself apologizing far and wide. I assisted the president by explaining the situation to companies Mrs. Brown had cut off ties with, offering help. Thankfully, they were willing to cooperate, helping the president's company recover. Due to the ordeal, Mrs. Brown was ousted from the management team, blamed for nearly ruining the company, and faced with divorce from the president. She resisted, but the president, feeling betrayed, showed no kindness. The son ended up with the president, free from his mother's pressure, and continued his studies in agriculture with his own convictions. As for my company, not only did we gain favor with a major corporation, but the story spread, leading to new contracts. Our sales are growing, surpassing even what my grandfather achieved, and the employees are more supportive than ever. I continue to watch over them, learning and growing as the president. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca.
Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, PREN, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme.
Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo.
Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto,
estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general,
Trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento,
no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara.
Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.